municipio de Chihuahua. A Juan Barrio. Juan, buenos días. Te cedo el control de la reunión. Claudia, buenos días. Y pues, adelante, te escuchamos, Juan. Gracias, Pablo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Principalmente quiero aprovechar como punto número uno el felicitar al CEASH, a nuestro presidente Alfonso Lechuga, por este interesante foro Perspectivas Nacionales en el entorno internacional, que todos como productores, pues una de las partes principales de nuestra preocupación en el día a día es la comercialización. Aquí, con mucho gusto, les presento a la licenciada Claudia Fernández, la cual tengo el gusto de conocer de muchos años, una gran conocedora del tema. Es cofundadora de GSMA, junto con el licenciado Juan Carlos Anaya, directora adjunta responsable del área de consultoría e información. Trabajó para Cerca, es especialista en el mercado de azúcar, asimismo diseñó fórmulas de precio y estrategias del mercado, en administración de riesgos. Y sobre todo, algo importante para nosotros es que el 2018, siendo yo entonces representante del Comenuez en la Ciudad de México ante el Consejo Nacional Agropecuario, nos apoyó, dirigida por el licenciado Juan Carlos Anaya, en coordinar un estudio del mercado de la nuez pecanera muy amplio, bastante exitoso en el sentido de la información que nos arrojó. Y bueno, me da mucho gusto darte los buenos días, Claudia. Igualmente tú me comentabas que te acompaña Teresa Hernández, consultora para GSMA y asimismo especialista en el mercado de la nuez. A ambas muy buenos días y gracias, Claudia. Así es, muchas gracias, Juan, muchas gracias al ingeniero Juan Barrio y también obviamente al Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua por invitarnos a esta reunión. Como comentaba también Rubén, nos estará acompañando también Teresa Hernández, que también ha estado inmersa en toda esta investigación de lo que es el mercado de la nuez y se ha metido muy a fondo en todo lo que hoy les vamos a platicar. Entonces, bueno, voy a ponerles una presentación, pero a comentarles que sobre todo vamos a platicar pues de los mercados de la nuez, de las posibilidades que tiene para la exportación, tanto para la nuez con cáscara, pero también enfocados en todo lo que es la nuez descascarada y todas las oportunidades que hay para ustedes como productores de nuez en este mercado tan importante. En primer lugar, lo que me gustaría es platicar sobre cuál es la posición mundial de la nuez pecanera en todas las nueces de árbol, porque finalmente son productos que compiten entre sí y que en algunos momentos llegan a ser sustitutos. Entonces, es importante comentarles primero que gran parte de la información que vamos a presentar es lo que se llama base kernel o que sería base almendra. Entonces, ya está, digamos, quitándole la cáscara, cuánto es lo que significa en carne de nuez o carne de almendra o aquel otro producto al que se refiere. Entonces, bueno, en primer lugar, vemos que a nivel mundial se producen, y en el 2020-21, se estima una producción de 5.36 millones de toneladas de nueces de árbol. Estas nueces de árbol incluyen a la almendra, a la nuez de Brasil, a los anacardos, o lo que también se le conoce como nuez de la India, a la avellana, la macadamia, la nuez pecana, el piñón, los pistaches y la nuez de Castilla. Entonces, en todo este entorno global, esta producción, que les decía, en el 2021 fue de 5.36 millones de toneladas, ha venido creciendo y ha venido creciendo de una manera muy importante. Esta cifra es 15.1% arriba del ciclo anterior, pero también esto implica un crecimiento de un 73% en los últimos 10 años. Aquí algo muy importante es que hay que comentar que este crecimiento se debe realmente
porque la demanda de estos productos está incrementando. De manera que la producción es el resultado en el incremento de la demanda de estos productos que son conocidos por tener amplios beneficios nutricionales, aportar grasas vegetales buenas, además de nutrimentos que son muy buenos para el organismo. Entonces, esto es lo que provoca este crecimiento. Ahora, dentro de este gran abanico de alternativas de nueces de árbol, tenemos en primer lugar de participación a la almendra, que tiene el 31% del total de esta oferta y que para el 2021 se calcula una producción de 1.68 millones de toneladas. Después de la almendra, le sigue también en producción los pistaches, posteriormente la nuez de Brasil, la avellana y finalmente en la quinta posición está la nuez pecana. La nuez pecana que para este ciclo se estimó con una producción de 166,000 toneladas en base kernel, que les decía, o base carne, que significa el 3% de la oferta total de las nueces de árbol. Entonces, sí, es muy importante la nuez pecana porque además va creciendo la participación que ven aquí, que es este cafecito. Ha ido creciendo en los últimos años y todavía tiene potencialidad de crecer más porque en muchas ocasiones es un sustituto de la almendra, que además, si le comparamos con la almendra, tiene un precio más accesible, pero también tiene mayor posibilidad de absorber sabores y de mezclarse con otros productos para preparaciones alimenticias que son muy bien aceptadas por el público en general. Nada más aquí, perdón, Juan, Nora, no sé si dejamos las preguntas hasta el final, ¿verdad? Supongo que sí. Sí, Claudia, va a haber tiempo para preguntas y respuestas al final. Perfecto. Entonces aquí quizás lo que les vamos diciendo es, las pueden ir anotando o también creo que después los pueden ir diciendo de viva voz. Pero bueno, eso lo dejo a Nora y a Juan para que nos lo digan. Entonces después pasamos a quienes consumen todas estos nueces de árbol. Bueno, pues hay una situación muy interesante. Resulta que las nueces de árbol, su consumo es variable de acuerdo al poder adquisitivo mundial. Como saben, las nueces no estamos hablando de un commodity como tal, sino es un producto un poquito con más beneficios y que vamos a decir así, que puede llegar a ser un cierto lujo en algunos lugares. Entonces, el diferenciar los países por economías altas y economías medias nos permite identificar en dónde están nuestros mercados principales para este tipo de nueces. Entonces vemos que en el 2020, en las economías altas, la almendra participó con el 39% del total del consumo. Sin embargo, en las economías medias, la almendra se quedó más por debajo, solamente con el 20%, que está por acá. En el caso de la nuez pecana, vemos que en las economías altas, la nuez pecana representa el 4%. Sin embargo, algo muy interesante es que en los últimos 2 años ha pasado de representar solamente el 2% al 4%. Es decir, que va creciendo de una manera importante y sobre todo, les decía, en países con economías altas. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero veremos cómo el crecimiento, por ejemplo, en los Emiratos Árabes es impresionante, ¿no? Y también en países europeos que tienen una capacidad económica pues muy importante. Entonces, eso por ahí nos empieza a decir por dónde es importante de ir canalizando nuestros esfuerzos para vender la nuez. Cuando lo comparamos con las economías medias, la nuez pecana participa con el 2% y este nivel se ha mantenido. Se ha mantenido en los últimos años, entonces
También es importante, no significa que por ahí no hay que atacar, pero simplemente se ve que en las economías altas es en donde hay un mayor mercado y un mayor crecimiento. Por otro lado, ustedes a lo mejor pueden pensar, bueno, pero pues es que vemos que entonces a nivel mundial el consumo promedio de la nuez es relativamente bajo si lo estoy comparando con otros frutos, ¿no? Como la almendra o incluso los pistaches. Sin embargo, la tendencia del consumo es a crecer y más crecimiento por su asociación con el alimento de consumo saludables, pero no nada más saludables, sino ricos, o sea, sabrosos. Y también porque es muy accesible con cáscara y sin cáscara. Adelante, Terelis. Bueno, aquí lo que estamos observando es que en cuanto a la producción mundial, también tenemos aquí lo que es la nuez con cáscara y la nuez sin cáscara base kernel, que es lo que ya mencionaba Claudia Fernández, que se refiere a la carne de la nuez, es decir, la almendra ya sin cáscara. Y la producción mundial se mantiene a la alza justamente por esta demanda que se ha mantenido constante de la nuez pecana, que tiene, digamos, pues los mismos propiedades que la almendra, pero a un precio mucho más accesible que la almendra. O sea, dentro de los frutos secos tiene bastantes propiedades nutritivas muy similares a lo que son la almendra, pero la almendra es un producto de mayor costo. Entonces, esto hace que la nuez pecana sea bastante más rentable y por ello se mantiene un poco más la demanda del producto, ¿no? Durante los últimos 5 años, el crecimiento ha sido del 36% en cuanto a la producción. En la tasa media de crecimiento anual se ha mostrado un crecimiento del 6.3% y durante 2020-21 se produjeron 316,000 toneladas de nuez con cáscara a nivel mundial y tan solo 166,000 toneladas de nuez sin cáscara, base kernel, a nivel mundial. A ver si podemos avanzar, Klaus. Dentro de los principales países productores de la nuez pecana, bueno, pues sabemos que México ya tiene tiempo liderando la producción. En el 2021, el ciclo que recién terminó, México participó con el 49% de la producción de la nuez pecana base kernel y seguido por Estados Unidos con un 41%. En este caso también está Sudáfrica con un 6%, Brasil con un 1%, Australia con 1% y otros países más que participan con una producción mucho más pequeña. Es importante mencionar que en los últimos 5 años, en promedio, México se ha mantenido como el principal productor a nivel mundial en cuanto a la nuez pecana base kernel, con una participación por arriba del 50%, seguido por Estados Unidos con apenas el 39%. En el caso de Sudáfrica ha participado solo con el 6% y Australia con el 1%, seguido por Brasil con el 1%. Aquí cabe destacar que Brasil tiene poco que empezó a incursionar en el tema de la producción de la nuez pecana. Digamos poco, bueno, considerando que para que la primer cosecha buena, llamémosle así, ustedes saben más que nosotros en ese sentido, es a partir de los 8 años más o menos cuando el nogal produce, digamos, los rendimientos aceptables, pero Brasil ha estado fuerte y lo mismo con Sudáfrica y han mantenido un crecimiento constante en su producción y se espera que se mantenga esta tendencia alcista en su producción. Brasil siempre ha sido una potencia en términos agropecuarios, entonces ahí tendríamos que estar pues atentos a lo que está haciendo Brasil, si es que queremos estar siempre siendo los primeros a nivel mundial, ¿no? No sé si gustas continuar, Klaus. En cuanto a la producción nacional, nosotros observamos que en los últimos 5 años la tasa media de crecimiento anual ha sido del 7.4%. Nos hemos mantenido al alza, sobre todo el estado de Chihuahua. Del
2015 al 2020 el crecimiento ha sido del 33% y en el 2020 la producción fue de 164,000 toneladas de nuez con cáscara, de los cuales pues todos sabemos que Chihuahua es el principal productor. Permanece, bueno, en este caso en el 2020 tuvo una participación del 62% del total de la producción nacional, pero regularmente este nivel del 60% lo ha mantenido en los últimos años, no ha variado mucho. Chihuahua es el principal productor e incluso su estado pues, más fuerte es Jiménez en cuanto a la producción por sus altos rendimientos y toda la tecnificación que tiene. Quien ha tenido también un crecimiento considerable en su producción ha sido Sonora, que ha incursionado mucho en cuanto a la producción de nuez. Ellos participan con un 15%, pero han venido creciendo mucho, a diferencia de otros estados que antes se colocaban como pues Coahuila o la región lagunera, que eran importantes, y la producción ha venido cayendo un poco, pero todavía siguen manteniéndose dentro de los principales productores. En este caso, Coahuila en el 2020 participó con el 12% de la producción y Durango pues participó con el 5%, seguido por Nuevo León con el 3%. Aquí vemos que la producción de 2019 a 2020 cayó por 5,000 toneladas aproximadamente, y esto se debió principalmente a la falta de lluvias. En la laguna hubo una baja considerable de producción por bajos rendimientos, hubo poca agua, lo cual no contribuyó al llenado de la nuez, o sea que no hubiera mucho porcentaje de almendra, y esto fue una afectación a nivel nacional por falta de agua. Entonces sí cayó un poco la producción, pero no fue tanto, o sea, se mantiene en esta tendencia alcista. Y cabe mencionar que incluso a nivel mundial, pues si comparáramos todos los estados productores, contabilizando los de Estados Unidos con los de México, etcétera, Jiménez sería el principal municipio de producción a nivel mundial por el volumen que oferta para la nuez mundial. Gracias, Terelis. Cuando pasamos a lo que es el consumo mundial aparente de nuez pecana, también en base a almendra o kernel, pues vemos que, así como las nueces de árbol, también la nuez pecana lleva un crecimiento muy importante. Vemos que en los últimos 10 años, del 2010 hasta el 2020, el crecimiento es del 48%, pasando en el 2010 de 110,000 toneladas a, en esta ocasión, 163,000 toneladas y una tasa media anual de crecimiento de 4.4%. En el caso de quiénes son los que están consumiendo esta nuez, pues resaltan México y Estados Unidos. México y Estados Unidos, que son este color café y el color verde, que en conjunto, así como son los principales productores mundiales y aportan la mayor parte de la producción mundial, también son considerados los que más la consumen. De este total, se estima que el 73% es consumido tanto en México como en Estados Unidos. Ahora, después de México y Estados Unidos, hay otros países que cada día la están consumiendo más. La realidad es que el hecho de este consumo es porque realmente Estados Unidos se dio a la tarea de dar a conocer la nuez pecana al mundo a través de promociones en prácticamente todo el mundo. Desarrollando de manera fuerte el mercado chino, que consume nuez pecana con cáscara, principalmente para sus festividades del Año Nuevo, porque es una tradición, pero ya empieza poco a poquito a consumir también la nuez de otra manera y durante el año, no nada más por una situación especial o por una fiesta. Después está seguido también de otros consumidores importantes como
la Unión Europea, en donde resaltan los Países Bajos, y les digo, resaltan los Países Bajos o Holanda, porque ese es el punto de entrada y distribución a Europa. Resalta también Alemania y Reino Unido en lo que es Europa, y el mercado canadiense, que ha venido incrementándose pues también por la, pues, por la relación que tiene con Estados Unidos y por la promoción que ha hecho Estados Unidos en este país. En cuanto al comercio internacional, podemos observar que las exportaciones mundiales durante el 2020 de la nuez pecana, México participó con el 67% de las exportaciones de nuez sin cáscara, seguido de Estados Unidos tan solo con el 33%, y pues algunos otros que participan con menos del 1%. En cuanto a las exportaciones mundiales, en el 2020 de nuez con cáscara, México participa con el 44% y Estados Unidos con el 56%. Tan solo hay otros países con el menos del 1%. Aquí es muy importante señalar que el 67% de la comercialización internacional se da con la nuez sin cáscara. Tan solo el 33% del comercio internacional es de nuez con cáscara. Esto es importante saber, con esto definimos que el principal consumo mundial es de la nuez ya descascarada. No se consume mucho la nuez con cáscara. Y bueno, tenemos que Estados Unidos y México son de los principales productores y en conjunto, bueno, son los principales exportadores. La mayoría de los envíos de México, de las exportaciones de México, prácticamente el 90%, si no es que más, se va a Estados Unidos. Y una vez que Estados Unidos los recibe, bueno, él las exporta para cumplir los compromisos o las necesidades de otros países, en este caso la Unión Europea, el Reino Unido y sobre todo Canadá. Y durante los últimos 5 años, pues es importante mencionar que México ha estado liderando las exportaciones de la nuez sin cáscara, con un 63%, siendo su principal destino Estados Unidos, pues es bien sabido que mucha de la producción es maquilada o descascarada en procesadoras en las fronteras, que son propietarios estadounidenses, para luego enviarlas otra vez a Estados Unidos y que ellos las comercialicen. Prácticamente es muy poco del volumen que se queda en México y Estados Unidos es el que sale como el vendedor al mercado mundial. México prácticamente no participa mucho todavía en cuanto al mercado internacional. Su principal socio comercial, como ustedes saben, es Estados Unidos. Sí, es correcto. Y entonces aquí, como bien comentan, si bien México es el que participa con la mayor parte de las exportaciones, estas se dirigen a Estados Unidos. Por eso un poquito más adelante vamos a ver cuál es esta simbiosis entre México y Estados Unidos en la nuez pecanera y qué es lo que significa en términos de negocio, sobre todo para México. Aquí nada más antes me gustaría repasar cuál es el destino de la producción mexicana. En el 2020, de acuerdo con datos del CIAP, la producción nacional de pecanera fue de 163.526 toneladas. Y aquí es donde empieza esta situación. ¿Realmente cuánto es lo que México exporta? Bueno, como hay este intercambio comercial importante entre México y Estados Unidos, es importante considerar cuáles son las exportaciones netas que hace México a Estados Unidos, digámosle restando lo que a su vez Estados Unidos le manda a México. Entonces, queda un número neto para este año de 104.000 toneladas y la diferencia sería nuestro consumo nacional aparente. Esto es decir, que el 64% de la producción nacional sale a la exportación y solo se queda en México el 36%.
Y entonces aquí es lo que les he venido comentando de esta simbiosis o este bilateralismo comercial que existe entre México y Estados Unidos. Primero, en el caso de nuez con cáscara. Los registros tanto de SEAP como de LUDA, ¿no?, que ahí hay que siempre meterse un poquito más a detalle, nos dicen que México exportó en 2020 nuez con cáscara a Estados Unidos por 20.722 toneladas. Pero a su vez Estados Unidos le mandó a México 22.566 toneladas. Aquí lo que sucede es que, como lo comentaba Tere, Estados Unidos envía a la frontera, ya en México, en Ciudad Juárez, muchas de ellas, a las descascaradoras para que la nuez pues, se descascare y se regrese nuevamente a los Estados Unidos. Si lo vemos desde el punto de vista de términos netos, estaríamos hablando que México se queda con un valor negativo, es decir, con una importación, por decir así, de 1.844 toneladas en el 2020. No así es la situación que sucede en la nuez sin cáscara. En el caso de la nuez sin cáscara, México le manda a Estados Unidos 50.797 toneladas, parte de ellas que recibió por acá, y solamente recibe de Estados Unidos 2.000 toneladas. Entonces, es a veces un poco complicado calcular cómo están las exportaciones a otros países cuando tenemos a México y Estados Unidos en la jugada, porque causan mucho ruido y representan pues casi el 90% del comercio mundial, ¿no? Entonces, es importante que para cualquier tipo de análisis saquemos este comercio bilateral de la jugada para entender cuáles son estos otros mercados que pueden ser interesantes para ustedes, productores de nuez, y cuáles son los hábitos de consumo y las preferencias de consumo en estos países. Aquí observamos el comercio en otros países. Como mencionaba Claudia, es importante ver a dónde más se están mandando nuez, sin considerar México y Estados Unidos. Estamos viendo aquí que Estados Unidos, las exportaciones de nuez con cáscara en el 2020, sin contar a México y Estados Unidos, sumaron 28.203 toneladas. Retirando el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, China representa el 92% de las exportaciones de nuez con cáscara en el 2020. O sea, China, finalmente aquí es importante considerar que China es quien consume la nuez con cáscara fuera de estos dos países, fuera de Estados Unidos. Y las exportaciones sin cáscara tienen como principal destino la Unión Europea con el 52% del volumen, que fue de 24.713 toneladas, seguido de Canadá con el 22%. Estados Unidos, después de México, su principal socio comercial es Canadá. En el 2020 envió 5.437 toneladas. Y aquí observamos que para México, su otro socio comercial son los Países Bajos, que son 420.000 toneladas, seguido por Alemania con 420, seguido por Alemania con 219. En el caso de los Países Bajos, todos sabemos que pues es como un puerto, ¿no? En donde ahí llega el producto y se redistribuye a otros países, sobre todo de Europa. Y observamos aquí algo importante en cuanto a la nuez sin cáscara, cómo Estados Unidos ha estado exportando. También uno de sus principales compradores es Israel. Israel participa con 2.053 toneladas y consumo o estas importaciones por parte de Israel han venido en crecimiento en los últimos años, y nos salta que ha sido pues un país que a lo mejor no se ha considerado hasta ahorita. Nos hemos enfocado más en Europa, en el Medio Oriente, bueno, en los países árabes, pero Israel es importante. Ahora, yo quisiera aprovechar y comentar aquí que nos habían pedido ahí algo de información para la India.
puesto que consideraban que la India podría ser un consumidor de nuez pecana, pero la realidad es que lo que la India importa son walnuts, que son la nuez de Castilla. El detalle acá es que no existe en todos los países una fracción desagregada para la nuez pecana. No todos los países tienen esta fracción desagregada, entonces se genera esa confusión de si es nuez de árbol, pues se puede referir a cualquier tipo de nuez. Y ya con los datos y con la investigación que se hizo, pues India no es un consumidor potencial de nuez pecana, con cáscara y sin cáscara no es un consumidor. Prácticamente ellos lo que consumen son nuez de Castilla, pistachos y cacahuates, que también son productores de pistachos y cacahuates, pero son principales importadores de nuez de Castilla. Entonces, aquí ya con investigación y con los datos duros, pues corroboramos que India no es un mercado potencial y tal vez podría ser Israel un mercado potencial en el caso de la nuez sin cáscara para México. Así es. No sé si quieras agregar algo más, Klaus. No, es totalmente de acuerdo. Aquí vale la pena comentar, miren, vemos cómo está China, que China, vemos que Estados Unidos envió exportaciones de nuez sin cáscara por 13,407 toneladas y a Hong Kong 1,916. Sabemos que Hong Kong en muchas ocasiones es la puerta de entrada a China, pero con menos batallas arancelarias y fitosanitarias y papeleos, ¿no? Sin embargo, cabe mencionar que las exportaciones a China se cayeron cuando estaba el presidente Trump en Estados Unidos y inició esta guerra comercial con Estados Unidos, lo cual hizo que se incrementaran los aranceles de exportación de Estados Unidos a China, pasando de un 7% hasta un 50%, lo que hizo prácticamente inviable. Y entonces, en el 2020 vemos una caída importante en los envíos de Estados Unidos a China en términos de nueces con cáscara. Sin embargo, se espera ya una recuperación importante para este nuevo ciclo comercial, en donde las cosas se van recuperando poco a poco. Eso nada más comentar. Y luego, en lo que se refiere, Trelis está. Al comercio en otros países, bueno, aquí tenemos que durante los últimos 5 años, los principales importadores de nuez pecana han sido Europa, Canadá, Medio Oriente, Asia y Australia. En los países europeos, bueno, ya observamos quiénes son los principales. Y en cuanto al 2020, bueno, los países europeos participaron con el 52% de las importaciones. Sus importaciones, bueno, siendo el principal importador Europa, seguido por Canadá, tan solo con el 22%. Y Medio Oriente ha tenido pues un crecimiento, por lo que ya mencionábamos, auspiciado por Israel. En el 2020 su participación fue del 12%, y si observamos en los últimos 5 años apenas había participado con un 3%. Acá cayó Asia al 8%, y es justamente por este tema de que China pues bajó sus importaciones un poco, y otros países que consumen sin cáscara, como lo es también Japón, Tailandia, otros países. Oceanía solamente participa con un 1%, y el 4% son otros países con un consumo más pequeño. Aquí estas gráficas nos muestran en dónde deberíamos de enfocar nuestro comercio o la promoción, que es prácticamente en Europa. Obviamente en Canadá, aunque nos queda un poco pues, retirado, y por la factibilidad que tiene con Estados Unidos en cuanto a la frontera, pues probablemente Estados Unidos pudiera seguir siendo su proveedor.
pero tenemos esta oportunidad en cuanto a países europeos y lo que es Medio Oriente para enfocarnos un poco en el tema de Israel, para poder exportar ya la nuez sin cáscara directamente de México y que no sea Estados Unidos el principal proveedor para ellos. Así es. Y entonces aquí ya me gustaría enfocarnos específicamente en cuáles son las características de consumo en otros países, iniciando con los países europeos. Y bueno, pues aquí como pueden ustedes ver, el consumo de la nuez pecana en base kernel, aunque la mayor parte de esto es sin cáscara, ha crecido de los últimos 6 años, del 2015 a la fecha, en más de 66%. Este es el crecimiento que ha tenido. Entiendo que en términos de tonelaje, pues no se ve algo tan importante, sin embargo, es muy importante cómo ha venido creciendo en términos de porcentaje. Entonces, un 66% más, de manera que en el 2020 se estima un consumo de 16.500 toneladas, base kernel, como les decía. Sabemos que los países europeos representan al menos el 52% de la venta mundial cuando quitamos a México y Estados Unidos. Aquí esta venta está concentrada en lo que son Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia y España. Todos estos países tienen un arancel de 0% para la importación a México y Estados Unidos, o sea, entramos allá, tanto nosotros como Estados Unidos, sin la necesidad de pagar arancel. Y por supuesto, las ventas se incrementan en invierno, no nada más porque es cuando probablemente se consume más pan y más nueces que aportan grasas y calorías buenas, sino que también es cuando mayor disponibilidad existe. Entonces, por eso es que se concentra más en invierno. Cuando hablamos ya del tipo de segmento específico que lo consume, bueno, pues tenemos que los países europeos consumen el 29% de lo que les llega es con cáscara y el 71% es sin cáscara. Solamente un 3% es de tipo orgánico, o sea que realmente la mayor parte es convencional, sin embargo hay un diferencial de precio y un premio al ser una nuez orgánica. Estos se van al consumo, a los hogares, por supuesto, así directamente, pero también a la industria para la preparación de alimentos y al comercio se estima un 20%, que seguramente después de ahí llega también a hogares y a industrias más pequeñas. Cuando vamos a la industria de alimentos, aquí definitivamente tenemos que la industria de alimentos representa el 82% del total de esta demanda por parte de los países europeos, seguido de la elaboración de suplementos alimenticios, que este es un rango, es un ramo que está creciendo de una manera muy importante para todo lo que son los suplementos, las barras alimenticias y todos estos pues alimentos que están, voy a decir de moda, pero porque tienen una razón atrás, ¿no? Y después, de una manera muy, muy pequeña, a todo lo que es el cuidado personal y los cosméticos, que prácticamente se usa como aceite de nuez. Cuando hablamos de la industria y alimentos, quien más lo consume es la panadería. Se estima que el 37% de lo que consume la industria de alimentos es panadería, seguido de la industria de botanas, después lácteos, postres congelados, finalmente mermeladas y jaleas y bebidas solamente con un 3%. En el caso de Canadá, como habíamos comentado, después de quitar el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, pues es el principal importador de nuez pecana. El consumo de nuez pecana base kernel en Canadá se estima en el 2020 fue de 5.437 toneladas y como pueden observar en la gráfica, pues el consumo ha sido variable, no ha tenido un comportamiento constante. Sin embargo, el promedio anual de importaciones son de 5.000 toneladas, el 100% prácticamente, bueno, 99% provenientes de Estados Unidos
Y bueno, su preferencia es la nuez sin cáscara, obviamente, sobre todo en la época invernal y en los tiempos de fiestas de Acción de Gracias. Si observamos el consumo por segmento en el 2020, bueno, ahí vemos que solamente el 5% de la importación de Canadá o del consumo de la nuez pecana de Canadá es de nuez con cáscara y el 95% es de nuez sin cáscara. En cuanto a el tipo de nuez, estamos viendo que el 2% corresponde a la nuez orgánica, que es un mercado pequeño, como mencionaba Claudia, pero pues está presente, ¿no? Y esta tendencia del consumo por productos saludables, llamémoslo de alguna forma, pues tiene alguna tendencia al alza, pero todavía no se ve un crecimiento muy grande. Todavía Canadá solamente participa con el 2% de nuez orgánica y pues convencional es el 98%, que es pues la nuez que se produce de forma, digamos, normal. En cuanto al consumo por mercado, observamos que la industria es quien absorbe el 52% del consumo, seguido por los hogares con un 31% y solamente el 18% para el comercio, que se puede mover tanto a la industria como a los hogares. Dentro de la industria, pues está liderado el consumo por la industria de alimentos con un 87% y del 11% para suplementos alimenticios. En cuanto al cuidado personal y cosmético, solamente tenemos un 2%, que se usa mucho lo que es el aceite de la nuez para cuidados del cutis, etcétera. Y en cuanto a la industria de alimentos, observamos también que lo más fuerte es la panadería. La panadería tiene una participación del 42%, es prácticamente pues todo absorbe, y tan solo con el 28% tenemos lo que son lácteos y postres congelados, seguido por lo que son las botanas con un 22%, y en el tema de mermeladas y jaleas, ellos consumen el 100% y de bebidas solamente de su consumo aplican el 1%. Entonces aquí el enfoque de la nuez sin cáscara o de la nuez que consume Canadá, pues es prácticamente todo se va para la industria de alimentos y de ahí todo parte en gran medida para el tema de panadería. En cuanto al consumo de los estados árabes, aquí podemos observar este crecimiento importante, que es lo que les mencionábamos también. En los últimos 5 años, su crecimiento ha sido del 177%. En el 2020 se estima que su consumo sea de 957 toneladas de nuez base kernel. Y ellos solamente representan el 3% del comercio internacional, retirando a México y a Estados Unidos. Sin embargo, su tendencia se mantiene al alza. Y esto es muy importante considerar el mercado, ¿no? Están concentrados en lo que es la nuez sin cáscara y también están exentos de arancel el principal proveedor que es Estados Unidos y solamente tienen un arancel del 5% para México. Las ventas las necesidades por parte de los estados árabes se dan en invierno y están concentrados pues en los países de altas economías como lo es Dubái, los Emiratos Árabes y en Riad en Arabia Saudita. Su tipo de consumo, como bien mencionábamos, el 73% es de nuez sin cáscara y tan solo el 27% lo consumen con cáscara, de la cual el 98% es convencional y tan solo el 2% es orgánica. En cuanto al mercado, pues la industria siempre es, en este caso, en Estados Árabes, quien absorbe el mayor consumo con un 47%, seguido de los hogares con un 29% y el comercio con un 24%. La industria, dentro de la industria, figura la industria de alimentos, que tiene una participación muy importante, con el 86%, y los suplementos alimenticios solamente es un 10%,
Y en cuanto al cuidado y cosméticos de uso personal, solamente el 4%. Aquí observamos igual, en cuanto a la industria de alimentos, que la panadería es quien mantiene el mayor consumo con el 56%, y solo los lácteos y los postres congelados participan con un 24%. En cuanto a las botanas, se destina solo el 13% y a las bebidas el 2%. Aquí creo que es una oportunidad importante por este crecimiento que se ha venido dando, que es bastante exponencial, y es muy probable que este crecimiento pues se mantenga en el tiempo. Nada más tendríamos que estar muy al cuidado del crecimiento que pueda presentar Sudáfrica en cuanto a la oferta, puesto que por cuestiones geográficas pues podría ser también un proveedor, aunque ahorita, si bien Sudáfrica no produce tanto, pues a lo mejor en el tiempo podría ser un competidor importante, tanto para Estados Unidos como para México. Gracias. Pasando a la parte de precios, que obviamente es muy importante. Bueno, pues primero comentarles que quien básicamente define los precios mundiales es Estados Unidos. Y esta cotización refleja la oferta disponible, pero ya consolidada entre México y Estados Unidos, y la demanda que hay para poder, a nivel mundial, para nuez, ¿no? Algo interesante es que hay un diferencial importante entre los precios de nuez con cáscara, que es el que se ve aquí abajo, que está cotizado en dólares por libra, como saben, y después multiplicado por punto de carne dentro de la nuez, y lo que es el precio sin cáscara, perdón. Es notable ver cómo, si bien el precio de nuez con cáscara es mucho, perdón, el precio de nuez sin cáscara es mucho más estable, ¿no? Y sí ha habido momentos como en 2017 que los precios estuvieron bastante más altos, pero ahora están a niveles de 5.67 dólares por libra. Sin embargo, el precio de la nuez con cáscara ha bajado de una manera importante. Cuando, a pesar de que por ahí del 2018 andábamos en niveles cercanos a los 3 dólares por libra, ahora estamos en el 1.63, en donde se juntaron varios factores. En primer lugar, es que estos grandes precios, pues también fueron atractivos para otros países como Sudáfrica, sobre todo, para incrementar su producción. Incluso también se habla de que China ya está instalando, bueno, está poniendo huertas porque le es atractivo empezar a producir la nuez. Sin embargo, esta guerra comercial que hizo que se cayeran las ventas hacia China, pues también debilitaron los precios de una manera importante. Esto, sin embargo, no se vio reflejado de la misma magnitud para nada en lo que son los precios sin cáscara. Cuando ustedes aquí teníamos que durante este periodo el diferencial promedio, o que le podríamos llamar el premio por descascarar, ¿no?, era de 3 dólares por libra, ahora andamos a niveles de 4. Esto es muy importante, pero bueno, de acuerdo con los reportes, se dice que está nuevamente reactivándose esta posibilidad de consumo en China, y los precios deberán reactivarse en el próximo tiempo por venir. Cuando pasamos a quiénes son los que exportan, ¿no?, aquí algo muy importante es que la exportación de la nuez se caracteriza por una gran participación de brokers y de traders que compran y venden la producción básicamente entre México y Estados Unidos. Eso es muy importante. Estos brokers y estos traders vienen y compran la producción de México y luego la llevan en Estados Unidos. Ahora, las principales empresas exportadoras y de gran valor y estos grandes consorcios son generalmente de Estados Unidos. Pero es interesante conocer que varias de ellas tienen su inicio en cooperativas de productores que fueron reuniéndose e integrando la cadena para incluso llegar directamente al consumidor ya con productos de nuez descascarada, pero con valor agregado.
es decir, con diferentes tamaños, con coberturas de chocolate, con sabores, con, bueno, pues ya dándole un gran valor al producto. Y entonces esto permite que al productor le llegue parte de este ingreso de un producto que ya se vende directamente al mercado final. Los principales actores multinacionales de la nuez en Estados Unidos y pues por entonces en el mundo son Diamond Foods, que viene de una cooperativa de productores. Después es Archer Daniels, que prácticamente es ADM, que es un trader internacional, no nada más de nuez, sino de todos los productos y commodities agropecuarios. Después está la empresa de Kraft, otro que se llama Sanfilippo & Sons, entre otros. Pero digamos que estos son los más importantes, pero ya en términos muy grandes. Pero lo que les decía, Diamond Foods resalta como un pionero en lograr el desarrollo y la innovación de alimentos y biotecnología, y también que ha ayudado mucho a abrir mercados en otros países. Hay por ahí algunos otros actores regionales, ¿no? Pero les decía, básicamente son brokers, que son los que ayudan, compran y luego dan acceso en otros países. Pero en el caso de México, pues es prácticamente muy raro que el productor llegue directamente al consumidor. Ahora, aquí este es un tema muy importante. En Estados Unidos, desde el 2006, algunos productores y algunas descascaradoras se unieron y le pidieron al Departamento de Agricultura de Estados Unidos la importancia de promover la nuez a nivel mundial y también dentro de su país, por supuesto. Y entonces, en este año se publicó una orden federal de comercio que para la nuez pecana que implica un cobro obligatorio de contribuciones en los 15 estados productores de nuez en Estados Unidos. Esto es para que con este dinero que se junta, se haga, además, por supuesto, el gobierno también apoya y también le pone una parte. Con este dinero y este presupuesto, tiene como el fin la promoción tanto a nivel doméstico como internacional de todo lo que es la industria de la nuez pecana, de todas las maneras, en redes sociales, directamente en los lugares, a través de recetarios, pruebas de productos, publicidades. Hay algunos, por ejemplo, que son embajadores del producto. En algunos casos, por ejemplo, hay algunas personas famosas o atletas que son los que se encargan de decir cuáles son las ventajas de la nuez, ¿no? Y todas estas actividades es la responsabilidad del US Pecan Growers Council, que promueve además el logo de US Pecans. Aquí vale la pena comentar que seguramente muchas de estas nueces que ellos promueven vienen de México. Sin embargo, ellos les ponen su asunto de US Pecans y así es como las venden hacia el mundo. Por otro lado, también está este consejo, tiene actividades de investigación, como todo lo que es la información, la regulación, los arbitrajes, en general, todo lo que ayude al desarrollo de la nuez. Esto es algo interesante porque obviamente les abre muchos mercados para la nuez y además también genera mucha información. Sin embargo, aquí cuando nos ponemos a ver qué pasa con México, bueno, pues ya vimos que México es el principal productor de nuez en el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, nos llama muchísimo la atención que no existe una fracción arancelaria específica para la nuez pecana. Está revuelta entre otro tipo de nueces de árbol. Entonces, esto necesita de un reconocimiento directo para empezar de nosotros mismos como país, de que somos el principal productor mundial y necesitamos reconocerlo como tal, dándole su importancia con su propia fracción arancelaria para reconocerla y diferenciarla de otro tipo de nueces, ¿no? Y además también, a donde sí llegamos un poco, de una manera un poco más directa, digamos, en la exportación, pues es cuando mandamos la nuez con cáscara para China.
Sin embargo, este es un mercado de nuez con cáscara que realmente es aportado en su mayoría por la producción de Sonora debido a las fechas de cosecha que son suficientes para que la nuez llegue a tiempo a China para su festejo de Año Nuevo, ¿no? Sin embargo, hay muchos otros mercados que pueden ser atractivos para México y para llegar directo, como ya lo vimos. Nada más que para hacer esto, pues sí se necesita nuez sin cáscara, descascarada, y por supuesto además los contactos allá para poder ver todo lo que se necesita y cómo poder entrar al mercado de la manera más eficiente. Por otro lado, también hay por ahí una situación, hay una iniciativa, ¿no?, por parte del gobierno y de los productores americanos que dicen que estas contribuciones que ellos tienen que dar para la promoción y la recolección de datos no nada más debe de ser para la nuez americana, sino que también deberían de tasarse con estas contribuciones a las importaciones de nuez que vienen de México. Y esto dicen es para que sea, pues como para que sea justo, ¿no? Y para, sobre todo lo que quieren también es incrementar el presupuesto para la investigación y el marketing. Pero si esto se llegara a dar y México tuviera que pagar estas contribuciones, también creo entonces que más bien se podría hacer este esfuerzo de una manera conjunta en México mismo para evitar estas contribuciones y abrir sus propios mercados. Entonces, bueno, Juan, pues por nuestra parte, esto es todo. Dejo de compartir y quedamos atentas a cualquier pregunta que pudiera haber o comentario al respecto. Muchas gracias, Claudia. Terelis, excelente la información, la presentación. Sí, tenemos un espacio para preguntas y respuestas, ¿verdad, Nora? Así es, Juan, adelante. Entonces, ustedes si gustan empezar, sé que varias gentes han manifestado su deseo de participar, entonces aprovechemos el espacio que tenemos aquí a Claudia y a Terelis. Adelante. Si me permites, Juan, mira, hay una pregunta para todos. La presentación está en Facebook. Posteriormente podemos decirles la liga, pero bueno, está en Facebook, en Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua. Ahí está grabada. Eduardo Rodríguez pregunta precios de almendra contra versus nuez. Vaya. El mismo Eduardo Rodríguez, ¿se tiene volumen de consumo por país? Y precio de nuez sin cáscara promedio a 5.67. ¿Cuál es la fuente de información? Ok, a ver, la verdad, yo no traigo ahorita el precio de almendra, no sé si Terelis lo traiga, pero bueno, no lo traigo yo. Y entonces, déjenme poner la presentación nuevamente. Aquí me imagino que se refiere... Si me permite nada más para aclarar las preguntas. Claro. Mencionaron ustedes que el precio de la almendra es más caro que el de la nuez. Yo quisiera que revisaran bien sus datos porque no es correcto. ¿Sí? Nada más para una aclaración para eso. El precio de la nuez pecanera es considerablemente más alto que el de la nuez del precio de la almendra. Nada más para que revisaran sus datos, ¿no? Gracias, sí. Gracias. Luego preguntaba, ¿vienen los porcentajes de los volúmenes de consumo los porcentajes de consumo por país? Nada más si fueran tan amables de compartirnos los volúmenes, ¿no? Para tenerlo en cuenta nosotros también. Y sí me llama la atención... No, nada más una disculpa. Sí, claro. Cuando te refieres a volúmenes de consumo por país, o sea, a estos... Sí, así es. Ah, Sí. ok. Okay. Bueno, es que conforme vi la fotografía ahí, no me acuerdo a cuál me refería, pero donde venían porcentajes, a ver si puede ser por volúmenes también. Ok. Ok, y me llama la atención que estén considerando un precio promedio de $5.67 el precio de la nuez ya descascarada.
Yo sí quisiera saber de dónde sacan esta información, porque sí, a nosotros como descascaradores nos hace ver un poco mal todo este gap que están poniendo tan amplio, cuando considero que no es tan abierto así como lo están poniendo ustedes ahorita ahí, ¿no? Este es la fuente es el Pick and Report. Esa es la fuente. Y ahí viene este histórico, incluso desde todavía más años. Sí, ahí menciona que es a mayo del 2021. De hecho, está, perdón que interrumpa, está a julio, solamente que el tema de del eje de la gráfica, que son los meses, para que no se viera todo amontonado, está a 6 meses, entonces se ve ahí, pero ese precio es a julio de Y este es año. el precio de venta promedio de de toda la nuez descascarada, o sea, incluyendo pedacería. No, o sea, bueno, sí, es el precio de venta promedio, porque inclusive en Pick and Report podemos observar los precios también para lo que son mitades, mitades mamut, mitades jumbo. O sea, esta fuente te da una referencia de precio de cómo se está comercializando en Estados Unidos. Y ahí, bueno, como prácticamente todos los consumidores compran la nuez descascarada de Estados Unidos, lo utilizan como una referencia. Y Pick and Report regularmente publica los precios cada 3 o 4 días. Nada más que me imagino que esto se ha de referir al precio de venta de mitades exclusivamente. Es Chelet. Por eso. Ajá, digo, es como ustedes dicen, es kernel, ¿no? Que es la carne de nuez. Es correcto. Más que no todo lo que se produce o todo lo que se empaca de almendra de nuez o de kernel son mitades. Es correcto. También se empacan pedazos. Es y correcto. El pedazo es considerablemente, de hecho, el precio más bajo, claro. de las mitades a 5.67. Yo me dedico a esto y ojalá que pudiera tener, aunque sea una sola venta de este precio. Mira, sabes aquí que es algo bien importante, que estos son precios de Estados Unidos, porque no existe este histórico de precios de lo que se paga en México. Ok, mi venta es el 100% de exportación. Por ejemplo, en el caso del granulado, Klaus, el Pick and Report, al 27 de julio trae un precio de $3.88 por libra. ¿Me consigues el cliente, porfa, para mandarle ese? No, aunque sea un solo cliente. No, pero es que aquí te voy a decir una cosa y creo que vale la pena comentarlo. Esta es la información disponible. O sea, estos son los históricos de precios. No la estoy retando ni mucho menos, nomás que sí hay que ser objetivos para la hora de difundir esta información, ¿no? Yo creo que sería bueno también que ustedes usen otras referencias como lo que son otros descascaradores que existen en la industria, ¿no? Porque muchas veces esa información es tendenciosa para poder subir los precios, ¿no? Yo creo que sí sería, yo les recomiendo que usen otras referencias también, nomás para cotejar lo que están viendo en una sola fuente. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Muchas gracias. Gracias. Si me permites, Nora, está Arsenio González, que es nuestro presidente de Comenuez. Tiene una pregunta. Arsenio, adelante. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Quisiera hacer una puntualización en línea con lo que dice Eduardo Rodríguez. El Pick and Report no es una fuente oficial. El Pick and Report es un blogger. ¿Sí? Es un blogger. Yo puedo publicar como Arsenio González, Alfonso Lechuga puede publicar como él, como una persona, pero es un blogger en Estados Unidos que las mismas organizaciones en Estados Unidos han desmentido, nada más que de forma no oficial. El señor es una persona muy disciplinada para escribir y
y pues maneja un reporte mediático muy efectivo, muy bueno, pero no es una fuente confiable, ¿sí? Entonces, de hecho, el señor es productor, ¿sí? Entonces, sí, esa información de ahí da una referencia, pero no es para nada una fuente confiable. Y lo que publica, pues lo saca él de referencias que recibe de otras gentes, pero no es un mercado, ¿va? Entonces, sí, lo que dice el señor Eduardo de buscar otra fuente sería muy, muy valioso, porque sí los precios del mercado son distintos a lo que dice el Pecan Report. Y la otra cuestión que había que puntualizar, si podemos poner la pantalla de la promoción en Estados Unidos, ahí hay algunas inexactitudes que habría que aclarar también para poder contextualizar bien lo que está sucediendo en Estados Unidos. Sí, ahí, exacto. Si vemos el American Pecan, para atrás, eso, ahí, gracias. Lo que viene siendo American Pecans es una iniciativa del American Pecan Council, y que es quien efectivamente está cobrando lo que le llaman en sellos, es un assessment, una cuota para hacer la promoción, pero es obligatoria dentro de Estados Unidos. Pero American Pecans y el American Pecan Council no controla la marca de US Pecans. US Pecans es una iniciativa de una persona del sur del sur de Estados Unidos, creo que es en Georgia, en donde de alguna forma consiguió bajar fondos federales para hacer la promoción de US Pecans. Entonces, American Pecans y American Pecan Council no controla lo que es US Pecans, y US Pecans está enfocado en hacer el marketing fuera de Estados Unidos y preferentemente en China, porque ahí es donde está el mercado de las nueces de Georgia. Entonces, dentro del esquema que se tiene, el American Pecan Council está cobrando 3 centavos por libra a las nueces con cáscara, que lo recolecta el primer manejador. Pero van a iniciar otro organismo independiente del American Pecan Council, que se llama American Pecan Promotion Board, que son los que van a colectar los fondos de los países extranjeros que importan nueces a Estados Unidos. Y la iniciativa que está autorizada es esa, del American Pecan Promotion Board, pero no tenemos todavía las reglas de operación de ese programa, porque hubo cambio del Departamento de Agricultura. Y entonces el American Pecan Council está ahorita en un referéndum para ver si permanece o no permanece. Tienen una prórroga para alargar el periodo de votación. Si los productores americanos no están de acuerdo, van a cancelar el American Pecan Council, y la iniciativa vigente que quedaría sería el American Pecan Promotion Board. Entonces, está un poco intrincado, pero el dinero que están recolectando a los productores y el que recolectarían de las nueces importadas no iría bajo el logotipo de US Pecans, porque en Comenuez hemos estado pendientes de toda esta estructuración de programas de producción, y la idea es promocionar Pecans como genérico y no como US Pecans. Entonces sí es importante ver para que se está haciendo un esfuerzo que no identifica precisamente de dónde viene la nuez y como un genérico, para evitar un poco este conflicto. Al final de cuentas, nuestra competencia son, como bien lo decían ustedes, las otras nueces. Entonces quería puntualizar esto, ¿no? ¿Sí? Ok, muchas gracias, Elson. Gracias, Arsenio. Muy bien que puntualizas, porque aquí va muy dirigida a US, como bien lo decías. De la manera en que lo explicas, es que sería American Pecans, ¿verdad? Que ahí ya cubriría México, por así decir, por el fee que nos cobrarían, ¿correcto? No tienen definido todavía ninguna eslogan, ninguna estrategia marketing clara. Por lo pronto van sobre el Pecans, que es lo que, si entramos a la página de American Pecans, eso es lo único que está definido, promocionar Pecans como tal. No American, no US, no México, sino
genérico, Picans. Y entonces, el organismo que está constituyéndose del American Pecan Promotion Board como tal, va a estar constituido por 17 miembros. Unos van a ser importadores y otros van a ser productores en Estados Unidos. Entonces, eso está todavía en conformándose dentro de las leyes, porque esto está auspiciado por el Departamento de Agricultura. Y entonces, lo que tiene que validarse es que, como cambiaron de secretario de Agricultura, pues tienen que hacer todo el andamiaje operativo. Y está pendiente por definir cómo va a ser la operación en la frontera, a la hora de las aduanas, los cruces, cómo controlar los dobles cruces para que no haya doble cobro. Toda esa metodología está sin definirse todavía. Muy bien. Gracias, Arsenio. Gracias. No sé si tenemos otra pregunta más. Sí, Lalo Vega nos pregunta, ¿en cuántos años China podría representar un competidor fuerte para México? Oh, bueno. Como productor, me imagino. No, Como pues, productor, pues todavía le falta muchísimo. Todavía le O sea, falta. hoy México es el principal productor mundial, como lo veíamos, y luego le sigue Estados Unidos. Sudáfrica es el que podemos hablar a lo mejor ahorita de un competidor creciente, que la realidad es que destina casi toda su producción de exportación para China, porque está en el hemisferio sur y le llega a tiempo. Pero yo diría que China todavía le faltaría un rato para aparecer en el mapa. Gracias, Claudia. Adelante, ingeniero Loya, adelante, Víctor Loya. Pidió la palabra. Sí, muy buenos días. También Buenos quiero aprovechar en la gráfica donde se presentan los precios de nuez ya procesada y nuez con cáscara. Considero que también en el precio promedio nuez con cáscara se le está asignando un valor muy bajo. Desconocemos de dónde tomaron el valor. Ahí menciona 1.67 por libra. Efectivamente, en los últimos 4 o 5 años ha habido una pérdida de valor en las cosechas de la nuez pecanera, pero es de un 35 o un 40% máximo. Hace 5 años teníamos comercialización sobre $4 hasta $4.50 el punto, pero el precio más bajo que se presentó el 2020 fue alrededor de $2.70, $2.75 el punto. Y ese promedio pues no me checa. Me gustaría que me comentaran de dónde obtienen ese promedio, ese número, porque pues comentaba Lalo Rodríguez, con ese precio pues quiere muchos clientes, pero nosotros a ese precio no podremos comercializar absolutamente ni un kilo de nuez. Estoy hablando de las exportaciones a Estados Unidos, que es donde se marca el precio, quien lo fija, ¿verdad? Las empresas americanas, conjuntamente con las procesadoras de aquí de México. ¿De dónde sale ese 1.67 que aparece en esa gráfica? Mira, vuelvo a comentar, es de Pick and Report, pero como ya nos decían, vamos a buscar otras fuentes, pero eso es tal cual lo publicado por el Pick and Report. Ahora, Ok. también depende mucho del tipo de nuez, porque obviamente No, está bien. por el tipo de nuez también puede variar el precio. Sí, pero no, Ujú. no El tanto. varía, si me permiten, el precio varía en función de la calidad. Exacto. La referencia, el precio por punto de la carne, como ustedes mencionan, de la almendra, va en función de la calidad, ¿verdad? Puede ser nueces desde el 60% al 30-40%. Eso es lo que hace variar el precio. Aún el 2020, que ha sido el peor año en la historia de la nuez pecanera en México, pues las segundas y terceras no obtuvieron ese precio. Estamos hablando de esa referencia de 30 pesos, cuando por muy bajo que se ha comercializado el año pasado, fueron 75, 80 pesos la nuez de primera, y en años pasados es algo similar. O sea, sí nos hace ruido porque pues no nos gustaría que se quedara como referencia, porque por sí el mercado está muy deprimido para los productores de nuez en el estado, y digo a nivel nacional. Ahora la referencia, la marca Estados Unidos comentaba conjunto a las demandas del mercado, y el precio aplica a nivel país, a nivel México.
O sea, Sí, el precio miren, o de... sea, vamos obviamente a revisar esa fuente, bueno, más bien a Por no favor. utilizar esa fuente y a ver qué otras fuentes hay, porque les voy a decir que no hay mucha información que sea pública. Sí, si me permites, Claudia y Víctor, aprovechando a Arsenio, la presencia de Arsenio y el comentario que nos hace que Pick and Report es un blogger, ¿qué fuente de información tú como Comenuez, como presidente, nos recomiendas a GSMA que usáramos? O que usaran, perdón. Es precisamente una de las partes débiles de la industria, que carecemos de información precisa de mercados, porque está muy pulverizada, y entonces a nivel global, a nivel mundial, muchos otros productos agrícolas cuentan con mercados formales de futuros en Chicago y todo esto, ¿no? Futuros y todo lo que hay aquí. Como nosotros somos una industria de tamaño muy pequeño, comparado con otros, no existe esa información tan abierta. Lo que puede ser interesante es hacer una encuesta con los compañeros que son industriales, que en Comenuez podemos compartir algunos teléfonos de gentes que puedan dar una referencia en un rango, para no tener problemas ahí de conflicto de interés, en un rango de dónde están sus precios, ¿no? Sería una posibilidad. Y los precios al productor, también son datos que en las asociaciones de productores en Comenuez puede ser, con nosotros, con el Consejo, con el Sistema Producto Chihuahua también se puede sacar de un promedio, porque en la página del Comenuez tenemos un reporte que publicamos en la temporada de cosecha, el boletín que hacemos, y ahí vienen datos bastante próximos a lo que está sucediendo semana por semana. De octubre a enero se publica, y esos son precios de las distintas zonas, que explica la característica de calidad y lo que puede en realidad acceder el productor. Yo creo que hay aquí un tema interesante, aprovechando la oportunidad de hablar con ustedes, que sería muy interesante un análisis de la participación del valor en toda la cadena, qué porcentaje queda en cada eslabón, porque un precio muy alto, como lo comentó Eduardo Rodríguez, hace mal a los industriales que comercializan, porque se ve ese diferencial, y entonces nosotros como productores decimos, pues mi ingreso ¿dónde está? Comparado con la venta que tiene el industrial, y entonces queda la sensación de que no hay justicia en la distribución del valor. Pero este mal es un mal que está sucediendo en todos los mercados agroalimentarios, ¿no? O sea, el consumidor final paga un precio del cual ese porcentaje que llega al productor es muy poco, ¿no? Entonces estaría interesante ver en dónde está la oportunidad para que ese gap esté más equilibrado, porque como lo decía don Víctor Loya, al nivel productor, pues hay una presión muy fuerte para la rentabilidad, y estamos en desventaja contra la nuez de Castilla y la almendra, que sus costos de producción por kilo, por libra, son más baratos que los nuestros. Entonces, nosotros tenemos que tener un precio por libra o por kilo más alto para llegar al nivel de rentabilidad, de equilibrio, y entonces, pues la competencia es dura, ¿va? Por lo cual, pues aquí la clave está en cómo promocionamos nuestro producto para que el consumidor valore nuestro diferencial en sabor, en nutrición, y pueda acceder y estar dispuesto a pagar un precio más alto que el que tienen nuestras nueces competidoras para lograr ese equilibrio. Entonces, interesante sería qué porcentaje del valor queda en cada parte de la cadena. Creo, Juan, creo que el Consejo Americano pudiera ser una fuente, porque ellos tienen registrados las ventas, Arsenio. Ok. De los últimos años. Yo creo que se puede consultar, tú que tienes relación con ellos, y obtener una información pues un poco más exacta sobre las estadísticas de venta de los últimos años a las exportaciones de Estados Unidos. Muy bien. Gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta?
de las personas que nos acompañen. No sé, Nora, si alguien más. Pocho. No, ingeniero. No. No se muestra aquí nadie que quiera tomar la palabra. Bueno, entonces, Pues entonces nada más sí me gustaría decir que tomamos nota de todo esto para revisarlo. Sé que hay temas como eso de la encuesta que dices, pues que sí es muy interesante, son cosas que se podrían hacer, pero aquí creo que es algo que nos coordinamos con el Consejo. Y entonces hacemos las precisiones y las correcciones y se las enviamos con mucho gusto. muchas gracias. 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 Nora. Gracias. Sí. Hasta luego. Bye bye.